Compartimos algo en esta noche, si usted me permite invitarle a abrir en la carta primera a los tesalonicenses y llevarlo una vez más a el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y a la realidad que en cada página de la Escritura neotestamentaria está el tema que hoy aquí en 12 versículos está desplayado por el apóstol Pablo, está desplegado por él con palabras que significan realmente la estructura verdadera del Dios Trino. Ese Dios que se ha manifestado desde hace muchos años, muchos siglos, muchas edades, y que apasionadamente leemos de Él desde el Génesis al Apocalipsis, y tenemos versiones extraordinarias de sus manifestaciones, de su poder, y que de acuerdo a lo que leemos los domingos por la mañana en Deuteronomio, hoy que leímos el capítulo 4, ahí Moisés razonando, porque está dando una verdad, pero también está razonando y está haciéndole entender a esta generación joven que va rumbo a una realidad que él hubiera querido vivir, pero que la voluntad de Dios le ha manifestado que su vida ha llegado a un fin y que ese es el fin de su vida y de hecho su ministerio en la tierra. Y Moisés se conforma con la voz fuerte de Dios y entiende que está entrando en un terreno prohibido porque está pidiéndole a Dios que haga algo que no quiere hacer por él y que le dice que no lo va a hacer. Y dentro de las conclusiones que Moisés está hablando en Deuteronomio con estos hombres y mujeres, les dice, porque ¿qué Dios hay entre los dioses de la tierra? En las palabras del hebreo, porque ¿qué Elohim es como nuestro Elohim, Jehová? Les dice, que se haya, y oiga lo que les dice, que se haya manifestado con tan grandes prodigios, señales y extraordinarias maravillas frente a vosotros, o frente a ellos, frente a estos pueblos. ¿Qué Dios hay? Como Jehová se ha manifestado, o Yahweh se ha manifestado a ustedes. ¿Qué clase de experiencia Moisés estaba razonando con ellos? ¿Qué clase de gloria y de manifestación visible, palpable, evidencial habían experimentado estos hombres, hermanos, todos esos años en el desierto, para que Moisés pudiera decirles: no existe ningún Dios que sea más perfecto y que esté con su pueblo como Yahweh, vuestro Elohim, está con vosotros. Así se los dice. Y la verdad es de que le decía que la Escritura está plagada de la extraordinaria verdad que es asombrosa. ¿Qué clase de criatura crió Dios cuando crió a Adán y Eva? Que tenga tantos siglos de estar detrás de ella para poder sacar de esos elementos para él, porque cuando uno estudia la Escritura, como le decía, del Génesis al Apocalipsis, y uno entiende lo que está desarrollándose ahí,
uno se da cuenta que la intención del Creador es crear criaturas superiores a los ángeles, mayores que los arcángeles, que los serafines, que los querubines. Por eso es de que el salmista, que también recibió la misma instrucción del Espíritu en su alma y en su corazón, le dice en un salmo que usted ha leído: ¿qué es el hombre? Para que tengas en memoria, para que lo visites, ¿qué es el Hijo del Hombre? Y luego dice: lo creaste un poquito menor que los ángeles. Es decir, Dios tiene una realidad de futuro ante nuestra creación, nosotros, que es apasionante ver cómo en la Escritura Él está paulatinamente, siglo a siglo, tratando de ayudar a cada ser humano que hoy se le revela, porque de una u otra forma quiere quitarle el pecado que hay en él. Hoy, conversando con mi yerno, mientras comíamos hoy, me pregunta y me dice: mi hermano, ¿será posible que uno pueda tener ciertas conductas que fueron enseñadas por la religión en la vida de uno, en un momento de la vida religiosa de uno, y que hoy forman parte de nuestra conciencia, pero que no es una enseñanza de Dios? Fíjese bien esa pregunta. ¿Será posible que podamos nosotros tener conductas que fueron enseñadas a nuestra conciencia en nuestro desarrollo dentro de un legalismo en el que vivimos, pero que hoy, saturados de la verdad de la palabra, podamos entender que aunque eso que tenemos es algo que consideramos santo, no es particularmente santo delante de Dios? Entonces yo le decía, esa es una realidad que era lo que vivían los fariseos. Los fariseos tenían un celo tan rígido y era tan marcado que la vida diaria de ellos era una vida verdaderamente santa, entre comillas. Eso es asombroso. Las filactelias que usaban, por ejemplo, que eran unas pitas que colgaban de sus vestuarios, la forma en la que ellos tenían las costumbres de santificar las cosas y de hacer ritos ceremoniales para indicar las constantes oraciones que hacían. Si usted se le pegaba a uno de ellos, usted veía que tenían una vida súper disciplinada. Y cualquiera pudiera decir cuando el Señor apareció que esos eran verdades que valía la pena aprender. Y las tenían impregnadas en su ser. Si no hubiera venido el Señor para demostrar que ellos estaban equivocados, nunca hubiéramos sabido que la religiosidad es una hipocresía delante de Dios. Porque eso era una conducta que había sido enseñada sin principios verdaderos, sino que estaban siendo enseñada con verdades trastocadas de la Torá de Dios, de la ley de Dios, y puestas en palabras de tradición religiosa. Y aunque venían inspiradas en verdades que habían leído, ya eran verdades torcidas por su religión y por su mente y sus legalismos y sus hipocresías. Y las habían convertido en enseñanzas para aquellos que se convertían al judaísmo. Y cuando el Señor apareció y comenzó a demostrarles a los hombres quién era el Dios verdadero, parecía un Dios distinto al del judío. Asústese de eso. Parecía un Dios distinto al de los judíos. Y ellos tuvieron que creer en su mente que Jesús predicaba a un Dios que no existía, que era mentira. Que aunque era judío,
que aunque tenía principios espirituales que valían la pena, porque de verdad sus enseñanzas eran correctas y muy espirituales en la ley, el no creer que la vida de ellos como fariseos y como religiosos, y que su conciencia, que estaba empapada según ellos en la ley de Dios, era una mentira y era una tradición religiosa y que los iba a llevar al infierno, tuvieron que decir que él no era de Dios. Porque aceptar las verdades que Jesús decía era aceptar que las enseñanzas que ellos estaban enseñando eran torcidas. Sí se puede vivir así, con una conciencia dictada por una mentira, porque la verdad torcida es una mentira. Y hoy nosotros estamos en realidad viendo la verdad, porque todo se basaba a que el Señor no estaba contrario a los principios espirituales de la Torá, y verdaderamente era judío, y verdaderamente había guardado la ley y la guardaba, y verdaderamente enseñaba la realidad de Dios y amaba la ley y conocía la ley y conocía los salmos y conocía los profetas y amaba el Antiguo Testamento, y era verdaderamente un hombre que había encontrado la verdad de Dios. Pero ¿qué era lo que él enseñaba? Él enseñaba que Dios no quería matar al hombre y destruirlo por pecador, que su intención no era borrarlo de la tierra y hacerlo destruir, que lo que quería era salvarlo, pero que para salvarlo tenía que enseñarle santidad, y que esa santidad no se podía transmitir de una persona a otra, como los fariseos lo estaban tratando de enseñar a través de ritos y ceremonias, que la santidad solo la podía enseñar el plan que él traía, porque él era el Mesías. Y el Mesías venía para perdonar. Démosle palmas al Señor, hermano. Esto es bello. Él venía para mostrar el lado que la ley de Moisés no podía enseñarles: que Dios era amor, que Dios era misericordia, que Dios era bondad, y que era capaz de perdonar al más vil pecador si ese pecador convertido, nacido de nuevo, comenzaba una vida nueva que el Espíritu Santo le iba a enseñar, no un hombre. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio que no te santifique no es Evangelio de Dios. Hermano, yo no lo quiero molestar, pero la Biblia molesta. Y mire usted la molestada que nos va a meter la palabra hoy, porque es interesante esto. Que verdad, dicho sea de paso, hay otra cosa que quiero decirle primero como una premisa. Usted sabe que el Evangelio fue anunciado a masas de millones de seres humanos que vivían absolutamente como animales en la tierra. Usted sabe que el Evangelio apareció hace 2018 años y que apareció en una época en donde los seres humanos vivían de una manera atroz, moralmente hablando. Tenían unas costumbres catastróficas. Satanás había dominado desde la Torre de Babel 3200, 3500 años de la venida de Cristo. Había dominado absolutamente con todo poder a los aires y las potestades diabólicas y satánicas y toda la gama de principados y potestades que él tenía a su cargo. Habían destruido por completo todo vestigio del Adán que estuvo en el huerto del Edén una vez. Eran como animales. Vivían semisalvajes. La historia registra, si usted leyera quiénes eran los ingleses,
se asustaría y no creería cuando usted los mira copetones ahora por Londres caminando con sus relojes ahí puntual siempre, porque lo inventaron ellos. Los ingleses eran, cuando los romanos los vieron y llegaron a las costas de Inglaterra, decidieron solo medio poner un fuertecito y arreglar ahí, porque era como conquistar animales, y preferían dejarlos ahí en sus corrales. Así dijeron los césares de ellos. Es increíble lo que hace el poder del evangelio. El poder del evangelio transforma. El poder del evangelio cambia. Démosle palmas al Señor, hermano. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. Lo que se narra de las tribus nómadas que poblaron la Europa medieval es asombroso. Lo que se habla de la forma en la que estos hombres, hermano, vivían, la manera en que los citas, la manera en que las tribus que formaban el hoy Irán, el hoy Turquía, el hoy Afganistán, Pakistán, la India, todo eso. Eran cientos de millones y millones de almas abandonadas a las más increíbles formas de adoración que usted puede imaginar. Eran adoradores de todos, cientos de miles. La India todavía tiene historias de dioses y millones, y creen en deidades de formas de serpientes, de animales, de bípedos, de cuadrúpedos. Adoran a seres, hermano, que por naturaleza no pueden ser dioses. Pero está metido dentro de su DNA, está metido dentro de la cabeza de ellos, dentro de su forma de ser. Y uno se pone a pensar, de verdad, qué misericordia la que Dios ha tenido con nosotros en esta parte del mundo. Bendita sea la gracia. Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estos hombres de Dios se metieron a predicar el evangelio a esas masas, principalmente el apóstol Pablo y todo ese séquito de ministros que él preparaba y que permitía a la gentilidad acercarse a la luz del evangelio y a la palabra de Jesucristo y comprender el perdón de los pecados y la salvación por la fe, y quitar todo vestigio de judaísmo, de la gracia del Señor, y quitar todo rito y toda ceremonia, hermano, y quitar toda religiosidad, y entender que él había cultivado una verdad que era verdaderamente una mentira para Dios, y que él había sido engañado y que había sido criado ya como hombre que era de los finales de los tiempos, que vio la venida del Señor, aunque no lo conoció con vida, pero vivió unos cuantos años después de él y tuvo la experiencia de ser de los primeros predicadores. Él era consciente y él entendía y él comprendía pero perfectamente que el judaísmo era una verdadera mentira y que no se podía ayudar a la humanidad, aunque era un Dios verdadero el que había llevado el judaísmo a una gloria gloriosa de presencia de Dios en la tierra y de grandes experiencias como el nacimiento de Israel mismo, el llamado de Abraham, la manera de donde salieron de Ur de los Caldeos, como el Señor levantó a Moisés, como lo llevó por el desierto, las señales en Egipto, las maravillas que hizo el Señor en la tierra prometida, la historia de Israel, la forma en la que los jueces eran levantados, la manera en que los reyes, el mismo David, todos estos hombres de Dios, la manera en que fueron llevados, y Daniel en Babilonia, y luego hizo cosas extraordinarias Esdras también con los asirios, y comenzaron a entender ellos y sabían bien que Dios había sido maravilloso, y que él, habiendo entendido todo eso y conociendo la gracia, ahora llegaba a la conclusión, y en el libro de los Hechos escribe y dice: la verdad es de que todos esos tiempos eran tiempos que Dios estaba nada más esperando, que deseaba que llegara el momento que él tenía preconcebido para que viniera el Mesías. Y ahora él mismo entendía la tremenda bendición que tenía el mesianato de Jesús, y que verdaderamente la encarnación del Hijo de Dios
era uno de los misterios más extraordinarios e increíbles, y que él como judío sabía y entendía que era imposible, que el Antiguo Testamento jamás, nunca imaginado nadie, ni había sido escrito. Por eso él decía: este misterio que yo tengo y este misterio que me fue a mí encargado, decía Pablo, porque él no podía comprender por qué tanta gracia sobre su vida, porque había constituido en una voz gloriosa de Dios, así como en algún momento fue Moisés para el mundo. En un momento en el que Moisés, verdaderamente llevando a Israel por Egipto 40 años, por el desierto, después de liberarlos de Egipto por 40 años, se convirtió, y hoy la historia lo registra y lo entiende y lo conoce, y no hay otra historia más grande que esa. No existe en ninguna parte de la historia una historia como la historia de Jehová, Dios de los ejércitos. Démosle palmas a ese Dios bendito, extraordinario y maravilloso, que haciéndose visible en el Sinaí. Y hoy leímos en la mañana cuando le dice: les hablaba desde la oscuridad. Y ustedes no vieron nada, no vieron ninguna imagen, pero oían una voz y escuchaban los truenos y escuchaban: aleluya, nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, nuestro Dios es poderoso. Aleluya, Él está aquí, alabado sea su nombre. Pablo sabía que él era como un Moisés, que había tenido él la desgracia y tragedia de haber perseguido a la iglesia, habiendo hecho el daño que hizo. Él decía: como un abortivo se me apareció a mí el Señor, yo no soy digno de ser llamado ministro del evangelio, pero soy apóstol, decía, y el Señor me ha llamado a los gentiles, y a esos gentiles los amaba con toda su alma, y por eso les predicaba la verdad, porque sabía que él había vivido los residuos de una verdad que había sido traicionada por los hombres que la tuvieron en sus manos. Los hombres, hermanos, somos capaces de podrir lo impodrible. Somos capaces, hermano, de añadirle a las verdades de Dios y de quitarle a las verdades de Dios. Somos secuaces de Satanás cuando el diablo se nos mete. Y el orgullo y la vanidad y la vanagloria, que es lo que el diablo enciende en la vida del ser humano, lo hace creerse más sabio que la palabra, y lo tuerce y lo lleva a predicar mentiras y a enseñar errores y herejías y a distorsionar las verdades de la palabra, que no son fáciles de distorsionar si se mantiene uno en la regla de la Escritura, pero que cuando se sale uno ¿de qué? De la santidad de Dios. Cuando uno se descuida y permite que el pecado llegue a la vida de uno, uno puede caer en errores garrafales y puede inducir en las verdades, en la verdad de Dios, mentiras. Susceptiblemente puede meter, como lo dice la Escritura, puede leudar la masa con un poco de levadura. La levadura en el Antiguo Testamento es una figura del pecado. Y el pecado es como una pequeña levadura que leuda toda la masa. Y es una realidad que uno a través de los siglos ha ido viendo cómo el enemigo ha ido desde el huerto del Edén haciendo una especie de jugareta al Adán para enviarlo a un terreno neutral en donde no pueda percibir lo que es de Dios, lo que es valioso de Dios en él, lo que tiene como humano, que Dios ama, que Dios creó, que Dios hizo a su imagen y semejanza. Que él quiso perfeccionar algo en los Adanes que todavía es un secreto innegablemente, porque solo vislumbramos ciertas pequeñas chispas de la explosividad que tenía el Señor reservada para este ser particular,
que el enemigo inmediatamente deseó destruirlo y quiso invadirlo, hizo lo que hizo, de qué manera lo haría, dentro del plan de Dios, por supuesto, y lo hizo para ver cómo hacía que esta pareja cayera. Eso fue lo que percibió de Jesús de Nazaret, cuando agazapado vio al Hijo de Dios acercarse a ese tremendo profeta llamado Juan el Bautista. Y cuando vio cómo ese personaje apareció de repente, un hombre de carne y hueso, lo quiso matar desde niño, quiso asediarlo desde niño, lo hizo de una manera extraña y suspicaz, se metió en las envidias de los hombres, en las lujurias del pecado de los hombres que tenían identidad de Dios, pero que lo mismo, el pecado y la vida lujuriosa y la vida pecaminosa había desviado sus vidas, y por poco matan al Señor a los 2 años de edad. Tuvo que salir huyendo a Egipto, y José sorprendentemente lo advierte el Señor, y de los años regresa, crece en Nazaret. Usted conoce la historia, pero cuando lo ve que cae sobre él el Espíritu Santo en el río Jordán, cuando ve que ese personaje no es un personaje nada más un profeta, sino que empieza a ver que tiene características específicas y que lo identifica y que lo logra reconocer, que ese que está ahí es el postrer Adán, que ya no está en un huerto, que no está en un lugar cerrado, que hoy se ha desnudado de su gloria. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Pero ese que está ahí no es el postrer Adán, ese es el Hijo de Dios, ese es el Hijo de Dios. Démosle palmas al Señor. Ese es Jesús, Jesús de Nazaret, es el Hijo del Dios viviente. Ha encarnado, el Verbo se hizo carne, el misterio de los misterios, el misterio grande, que Jesús es Dios. Démosle palmas a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ese lo sigue al desierto, lo tienta y comprueba que ese es aquel del que le dijeron hace 3200 años atrás: de la simiente de esta que le mordiste el calcañar, yo haré que venga uno, y ese uno te va a golpear, pero no el calcañar, sino te va a herir en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Te va a quitar el poder, te va a quitar el trono, te va a quitar la autoridad. Y hoy ese Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Está sentado a la diestra del Padre, vive y permanece para siempre. Y vuelve de nuevo el apóstol Pablo a recordarle a los tesalónicos cuál debe ser su vida diaria. Y ahí nos funde a todos. Porque le voy a leer hoy a usted en estos 12 versículos. Así de corridito lo voy a agarrar. Y me voy a parar de repente y solo respiro y reviento otra vez. Y usted se va a dar cuenta que está de tal manera distribuida las conclusiones teológicas de Pablo, dadas de una manera tan sensible a las realidades de la vida diaria de todo hombre gentil. Eso es lo que es sorprendente. De todo hombre gentil. Que no importa que ya no sea aquella bestia bruta de hace 2000 años, porque hace 2000 años el gentil era absolutamente como una bestia sin freno. Yo siempre he pensado, no sé qué idea tiene usted, aquí vamos a salir a las 11 de la noche. Advierto,
porque en guerra avisada no hay muertos. Pero oiga esto. No sé qué es lo que usted piensa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad divina más difícil de entender. Es la realidad de la que menos se habla en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, es mencionada muchas veces más que el Padre y que el Hijo. Pero las veces que es mencionada en el Nuevo Testamento, es mencionada de una manera que está mencionada como un medio de lograr algo, como un vehículo para llegar al lugar que el versículo o el capítulo de la Biblia te está diciendo al que tienes que llegar. Estamos conscientes de que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. El único que tomó cuerpo visible fue el Hijo, el Verbo. Y aquellos hombres no mintieron cuando dijeron: lo vimos, estuvimos con Él, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de esto y lo otro. Ellos no mintieron, lo vieron, porque el Verbo se encarnó y cumplió 30 años de edad en la tierra. Vivió 30 años de edad antes de su ministerio. Y Él enseñó el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje más sencillo y más profundo que jamás haya sido escrito en un libro religioso. No hay nada más bello que el evangelio de Jesús. Démosle palmas al Señor, porque no lo digo yo, no, lo que digo yo no importa. Solo estoy repitiendo lo que los hombres han reconocido durante siglos y que hoy lo gritan a toda bomba. Nosotros lo gritamos más todavía. No hay cosa más bella que el evangelio de Jesucristo. La historia del nacimiento, de la muerte y la resurrección de Jesús es la verdad espiritual más bella jamás nunca dicha en un libro religioso. Pero hoy nosotros entendemos que ese Hijo de Dios se caracterizó por una simple y verdad que es eterna. Él vivió sin pecado. Nunca pecó. Nunca pecó. Jesús nunca pecó. Jesús fue santo mientras estuvo en el cuerpo. No logró Satanás hacer lo que pecara. Murió como un cordero inocente. Por eso fue aceptado por el Padre. Démosle palmas a Jesús de Nazaret y su vida perfecta. Pues esa verdad que Pablo entendió, la deja diciendo de esta forma aquí. Porque ahora está interpretando el Evangelio. Ya el Evangelio no es bautismo en agua, en esta porción, no es adoración, no es alabanza, no es diezmo, no es ofrenda, sino el Evangelio es una vida que hay que vivir. Y así lo dice la Escritura, de esta forma. Así que, hermanos míos, verso 1 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, dice: así que, hermanos míos, les suplicamos y les rogamos encarecidamente por nuestro Señor Jesús, que de la manera que, oiga bien, que de la manera que aceptaron
aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben conducirse y agradar a Dios, así crezcan cada vez más. Voy a comentar nada más y no voy a predicar. Aquí Pablo les está recordando a aquellos a quienes les está escribiendo como creyentes y como cristianos, que cuando platicaron con él y que cuando hablaron con él y oyeron el evangelio de sus labios, eran gentiles perdidos, eran gentiles que no tenían vida moral, eran gentiles que no tenían respeto social. Así fue el tiempo en el que se predicó el evangelio. Hoy, por lo menos, la cristianización del mundo por 2000 años se ha hecho visible y ha llegado a trasladarse a leyes constitucionales de ciudades civilizadas como esta en la que vivimos, que están en compendios de ley que cada policía y que cada agente del gobierno conoce, para que la ciudadanía sea cuidada de acuerdo a esas reglas. Y por eso es que hay pena de esto y de lo otro si aquel ciudadano salido de cualquier casa de la ciudad donde estas leyes están rigiendo pueda ser conducido a un lugar de detención, aunque no se le esté juzgando por un pecado a la luz de la Biblia, sino que la Biblia ha llegado a ser tan tremendamente poderosa y estructurada de una manera tan grande en 2000 años, que la Biblia ha servido durante siglo tras siglo tras siglo tras siglo como un ejemplo para hacer leyes de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y todas las leyes que han salido de acuerdo a lo que la Biblia dice y todas las variaciones de leyes que han salido de eso son lo que se llama las realidades democráticas de los países, y eso ha sido conocido en el mundo entero, que es la mejor forma de gobernarse. La mejor manera de gobernarse es de acuerdo a lo que la Biblia habla. Hoy nosotros, los cristianos, tenemos la ayuda de vivir dentro de un mundo cristianizado, y eso nos ayuda a ser mejores creyentes. Pero cuando uno se convierte del pecado a la vida en Cristo, como estos tesalonicenses, tiene que aceptar, así como dice, así de la manera que ustedes aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben de conducirse. Ahí no había leyes para el matrimonio, no había leyes civiles, no había leyes sociales. El Imperio Romano tenía una de las mejores instituciones, pero eran salvajes. ¿No ve que se agarraban a tronarse unos con otros en los circos romanos? ¿No ve usted que Nerón le prendió, iluminó las calles de Roma por 6, 7 meses con cuerpos de cristianos prendidos en fuego en cada esquina? Y los romanos comían y bailaban y hacían todos sus movimientos sociales, y los cuerpos de los cristianos quemándose en las esquinas de los cuartos para iluminar. ¿Se puede imaginar el olor a carne que había ahí? Ese es el mundo al que está Pablo predicando. Eso y otra serie de degeneraciones morales que hoy nosotros lo que estamos viendo como creyentes e hijos de Dios es que el final de los tiempos es regresar a la misma vida sin que hubiera cristianización en el alma.
Por eso sabemos que estamos en el final. Porque hoy el hombre está pidiendo a gritos que quiere corromperse. Y está buscando los medios de que las mismas leyes les permitan y que se dé cuenta a los que los están gobernando que esas leyes cristianas que ya caen mal y que esa manera en que la Biblia influyó, las leyes de civilización ya caen mal y que una de las más leyes que cae mal es que la Biblia enseña que solo hay dos sexos, hombre y mujer. Que esa ley es la peor que la Biblia enseña. Que las masas están amotinadas y que quieren abiertamente hacer una vida sexual de la manera que no les importa si la Biblia dice que Sodoma y Gomorra hacía lo mismo y que le cayó fuego del cielo. Total, la Biblia es un montón de mentiras. Ese es el mundo de hoy. Para ahí vamos aceleradamente. Eso no lo puede usted negar. Solo googlee cómo anda el vecindario donde usted está y me va a contar, hermano. Me va a contar usted el mundo que nos rodea. Pero el creyente tiene esta premisa. De la manera que aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben de conducirse y agradar a Dios. Esto es importante que usted lo entienda conmigo. Yo no lo quiero molestar, pero la Biblia nos quiere tronar. Ustedes tienen que saber, le está diciendo Pablo a estos hombres, no a nosotros. Ustedes tienen que saber que ustedes han visto el poder de Dios. Acuérdense que Pablo no está predicando el judaísmo. Acuérdense que Pablo no les menciona ahí de la circuncisión en ninguno de los pasajes que usted va a encontrar en la Escritura. Pablo habla de la circuncisión, de guardar el sábado, de santificar este día, de hacer esto, de no comer carne, de no comer aquí, de no comer allá, nada de eso. Sino que él específicamente se está refiriendo al interior del corazón del hombre, de donde salen los verdaderos pecados que dominan al ser humano y que lo separan de la gloria de Dios. Usted tiene que aceptarlo. Si usted no lo acepta para poder probar si usted puede vencerlo, usted nunca va a vencer, porque tiene que primero concebir que usted es un pecador. Para que venga la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, para que usted pueda sentir que la condición en la que usted se encuentra es una condición que no debería de existir sobre su vida, y que lo que usted está viviendo es algo que no lo permite la Escritura. Solo así usted va a poder ver, y solo así vamos a poder ver que estamos pecando delante de Dios. Pero hoy la iglesia evangélica ya no tiene tiempo para estas instrucciones. A él lo que le interesa es ganar pisto. Lo que quiere es plata. Aunque tenga que venderle su alma a quien sea. Porque el pastor de todos modos ya se la vendió hace ratos a saber a quién. Ya no le importa la salvación del alma de nadie de los que se congrega en la iglesia evangélica hoy. Es asombroso, hermano. Eso es increíble, pero esa es la tristeza y la realidad. Yo he visto y he oído predicaciones y he estado viendo la manera en la que se ministra, y digo yo, ¿cómo es posible que este hermano, que este fulano, que este perencejo haya perdido toda consideración de las verdades de la Escritura para perder absolutamente
la realidad de lo que la Escritura menciona, como en esto que le seguiré leyendo. Aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben de conducirse y agradar a Dios, así crezcan cada vez más. O sea que Pablo va a recordarles lo que hablaron, porque ellos tenían un modo de vida que era tan atroz, que él como ministro del Evangelio, y que ellos era la primera, usted se puede imaginar, hermano, era la primera vez. Usted sabe que ha leído el libro de los Hechos, donde dice que el apóstol Pablo llegó a una ciudad en Atenas, en Macedonia, en la Grecia que se llama hoy, en la antigua. Llegó y de repente Dios los usó para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Y que salieron las multitudes a abrazarlo y amarlo. Y aquellos creyeron que estaban haciendo algo glorioso. Y de repente vieron cómo llevaron toros para ofrecerles sacrificios a ellos. Las masas enloquecidas. Las masas ensordecidas. Cuando vieron que Pablo estaba predicando a un tal Jesucristo y a un muerto en la cruz del Calvario, y uno que había resucitado de los muertos, y uno que había hecho esto por ellos y la salvación, y que la muerte de él en la cruz y la resurrección, esa es la palabra que Pablo predicaba. Pablo decía: yo predico a Cristo y a este resucitado, y hablaba de eso. Y cuando estaba hablando de eso, alguien pasó por ahí enfermo, y de repente Bernabé también fue tocado, y empiezan a hacer señales. Y cuando ven las señales y cuando ven los milagros, se levantan los sacerdotes del templo de Marte y los levantan en aire y empiezan a adorarlos y empiezan a ofrecerles guirnaldas y los van a meter y le decían: ¡Júpiter! Le gritaban a Bernabé, y a Pablo le gritaban: ¡Marte! No Martes, Marte. Pablo tuvo que sacudirse, tuvo que tirarse de donde quiera que lo habían subido, y detiene todo eso y hace un relajo ahí, le dice: no, nosotros no somos dioses. ¿No leen la Biblia esos señores que dice que son dioses? Es extraño eso, hermano. Para que alguien se llame Dios, o para que alguien acepte que le digan que es Dios, tiene que estar verdaderamente, hermano, ensoberbecido de orgullo, y tener una prepotencia y tener una falta absoluta de respeto a la divinidad, que es sacra cuando uno lo analiza. Ellos dijeron: no somos dioses. ¿Qué dioses ni qué nada? Somos hombres. El apóstol Pablo, hermano. Y hoy en día cualquiera hoy quiere que le digamos que es Dios. Tiene que ser uno verdaderamente burro para tener semejante pensamiento. No somos dioses. Nosotros venimos a predicar a Jesucristo, y esto que ha sido hecho por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Démosle palmas al Señor. Eso es verdad aquí. Voy a leer más seguido. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Hay verdades espirituales que no tienen nada que ver con los mandamientos de la ley de Moisés. Son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que trasladados ya a principios de la Biblia, ya se hicieron doctrina. Pero cuando Pablo está hablando, no había Biblia, no existía el Nuevo Testamento. Por eso es que él les dice: ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. O sea que esos mandamientos usted los tiene ahora aquí escritos, y se llama las epístolas del apóstol Pablo, y se constituyeron en un libro llamado el Nuevo Testamento, y es parte de la Biblia de la Iglesia de Jesucristo. Ya hace 2000 años que pasó esto que estoy leyendo aquí.
Pero los primeros hombres que oyeron el evangelio, lo oyeron de esa forma. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Ellos les están diciendo, ¿y qué fue lo que le dijeron? Porque esta es la voluntad de Dios, verso 3. Es interesante esto, hermano. Qué sencillo es el evangelio. Porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación, y que se aparten de toda fornicación. Óigame, hermano, óigame, aunque no me quiera oír. Y no me vaya a venir con el cuento, que le vine, a mí no me ha dicho nada nadie. Escúcheme bien esto. ¿Qué hago yo con estos versículos? ¿Me los paso por alto? ¿Qué hago yo con todos estos versos que están aquí? Y ahorita vuelvo 3 hojas adelante y otro pencazo. Vuelvo 4 hojas atrás y otro mamellazo. Sigo 8, 10 páginas adelante, pinguín, otro tunazo. Cierro eso y le doy 3 libros adelante y penguén otro. No, mejor la leo toda. Mejor la predico toda. Y el que se moleste, que se moleste. Pero el que se adentre a esto puede estar seguro que hay recompensa eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa que la voluntad de Dios sea santificarse? Yo quiero que usted me ayude, son las 8. Son las 8:09, pero yo digo las 8. Pero le digo lo que estoy diciendo para que usted me crea, pero son las 8:09. Yo quiero ir despacio, pero consciente del tiempo que es. ¿Qué significa que la voluntad de Dios sea nuestra santificación? El apóstol Pablo está predicando el evangelio por primera vez a las masas tesalónicas. Miles de miles que lo están oyendo viven una vida degradada. Se acuestan con la mujer de su vecino les da su mujer, se acuesta con la hija de fulano, con la hija de mengano, hace lo que se le da la gana, el hombre fornica, el hombre adultera, el vecino tiene un hombre en la esquina y es casado con una mujer en la otra esquina. Ellos han vivido siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Así vivieron sus antepasados, así vivieron 200 años atrás, así vivieron 300 años atrás. No han mejorado un solo ápice desde hace 3500 años que se degeneraron en la Torre de Babel. No ha habido ni el imperio babilónico, ni el imperio medo-persa, ni el imperio griego con Alejandro el Grande, ni el imperio romano que está en sus días. No ha habido una sola verdad divina, celestial, preciosa, que haya podido ser anunciada a ellos. Ellos son las gentes que Dios abandonó para siempre desde la Torre de Babel hasta ahora que Pablo llega a predicar. Yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos que razonar la Escritura tal y como está escrita. Tenemos que llegar a la realidad de que la palabra es la única manera de entender que estamos mal. Si yo le voy a ponerle mi modo de ser, usted va a resultar más chueco de lo que era. ¿Por qué? Porque usted va a seguir con sus mismas miserias, solo que añadiéndole otras peores que son las mías. Y así no vamos a llegar a ningún lado, ni usted, ni yo. Porque lo único que vamos a lograr con eso es corromper el evangelio. Y eso está sucediendo hoy. Y yo sé lo que le estoy diciendo, porque conozco de hecho la forma en la que está pudriéndose
La verdad que un día fue verdad en la boca y en la vida de grandes hombres de Dios que se desviaron de una manera catastrófica. Y que solo se puede ver en el futuro la terrible consecuencia que eso producirá y la manera en la que las masas se encenderán de tal forma en que la única conclusión que leyendo la Escritura puedo entender es que la sal perderá su sabor. No hay para dónde. La advertencia que el Señor le dijo a los hombres fue que tuvieran cuidado porque ellos deberían de saber que ellos eran la luz del mundo, que ellos eran la sal de la tierra y que la función que ellos tenían era fundamental y vital, y que el día que esa característica de ser sal se perdiera de ellos, no serviría, así lo dijo Jesús, no serviría más para nada. Y hoy Pablo le habla a ellos de que el Dios que Él les ha anunciado, llamado Jesús de Nazaret, ahora es famoso Jesús, ahora es mundial Jesús, ahora Jesús ha sido elevado a la gloria del Padre ya. El Evangelio hoy ya no es una pequeña plantita, hoy, hermano, es un árbol frondosísimo. El Evangelio es glorioso, hoy la palabra de Dios vive, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pero aquí los principios son los que valen mantener. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, hermanos tesalónicos, ustedes acordaron con nosotros que son conscientes que si nosotros les hubiéramos predicado el judaísmo, ustedes nunca son aceptados a Dios. A ustedes hay que matarlos porque no sirven para nada. Pero la gracia de Cristo es distinta. Y resulta que Jesucristo es el Hijo de ese Dios. Y ese Dios maravilloso era el Dios de Abraham, de Isaac. Entonces le empieza a contar las experiencias, y entonces es maestro del Antiguo Testamento, y les empieza a enseñar, y les empieza a decir, y entonces empiezan los gentiles a entender de dónde es el nacimiento del Señor, por qué nació en Judea, por qué nació aquí, por qué nació allá. Las profecías empiezan a vincular el Antiguo con el Nuevo Testamento, y usted, que 2000 años después usted y yo lo leemos, no necesitamos ver a Pablo ni que nos explique, sino al entender la Escritura conectamos el Antiguo con el Nuevo y vemos esa maravilla y extendemos las profundidades de la Escritura. Y necesitamos bajar nuestra vista a la realidad de que Dios se haya acercado a nosotros. Se acercó para santificarnos. Si no estás logrando eso, no creo que estés logrando lo que vale la pena. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación, y cada uno de ustedes sepa poseer. Oiga el verso 4. Esto es muy interesante. 8:15. Porque ahora les va a hablar de que los gentiles han perdido el control absoluto sobre su cuerpo. Que el problema grande que tiene el ser humano gentil es de que el diablo le domina su cuerpo, que no tiene poder. Ahí es donde viene el mensaje del Espíritu Santo. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Por eso sabemos que esa verdad del Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Porque el Espíritu Santo no es una persona que iba a venir como Jesús, aunque es Dios. No es una persona que iba a venir para estar en un lado fijo y quedarse en un lado fijo a donde fuera visitado. El Espíritu Santo no iba a ser una encarnación e iba a llegar a tener cuerpo. Cuando el Señor habló del Espíritu Santo, le advirtió a los apóstoles que era el único vehículo, le voy a llamar, el único medio por el cual se podía llegar a agradar a Dios alguna vez en la vida. Que nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede jamás agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para poder agradar a Dios hay que dejar de pecar.
Y el pecado se hace con el cuerpo. Ese es el gran lío que nos metió el enemigo. Por eso el plan de redención es glorioso. Por eso el plan de redención es extraordinario. Por eso es de que el Señor bajó a los infiernos y agarró al diablo y le metió la última revolcada que usted pueda imaginarse, y lo derrotó, lo destruyó, le quitó las llaves del infierno, le quitó las llaves de la muerte y lo sacó y lo exhibió por todo el universo en una jaula, encarcelado, para que todos supieran que ese ya no era el amo y Señor, que ahora era Jesús, 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 Jesús de Nazaret. Era el amo y Señor de todas las áreas celestiales del universo. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Ahí es donde entra eso, porque el poder que el hombre necesita es para que su cuerpo, su vaso, vuelva a la santidad y pueda vivir con honra. Ahí lo dice el verso 4. Y cada uno de ustedes, oiga, qué belleza, hermano, sepa poseer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros fuimos desposeídos del poder que teníamos sobre nuestro cuerpo. Y así es como usted tiene que medirse. Si usted sabe que tiene un cuerpo descontrolado, tenga cuidado porque le va a salir el cuco al final. Sí. ¿Y cómo puede medir uno, hermano? Con su cuerpo. Porque si la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque si la voluntad de Dios se traduce la santificación en apartarse de la fornicación, está hablando uno de los actos más difíciles que el hombre y mujer tiene hoy para mantenerse dentro de un control de una vida que se puede llamar una vida. Ya me quitó el versículo la hermana. Que sepa poseer su propio vaso. El que fornica no tiene autoridad sobre su propio vaso. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús explicó y dijo que para no tener autoridad sobre el propio vaso, porque Jesús habló y dijo, es necesario limpiar el vaso por fuera. Esa es la enseñanza que está ahí, que le dio a los fariseos. Pero él está hablando y razonando con ellos y les dice, claro que hay que vivir en santidad, claro que hay que vivir con honra. Es el Redentor que está hablando antes de morir, que está hablando del problema del pecado. Aquí Pablo está ya sabiendo cuál es la solución para el pecado. La solución para el pecado es el perdón que hay en la sangre para que el Espíritu Santo regrese al vaso que está descontrolado. Fundamental. Esto es Biblia. Aunque usted esté enojado y molesto y mordido, pero mejor un rato peludo aquí y no una eternidad peluda allá. Y esto no es un asunto en donde uno tiene que decir, ay Dios mío, yo creí que era hermano. No, es hermano. Es hermano, por eso es que se siente mal. Si usted se va de un mensaje como esto diciendo, cómo no, ¿qué se están creyendo ahí? Usted sí está grave, compadre. Usted sí corre un peligro inminente. No le entra ni la palabra.
Pero si usted se va diciendo, esto está serio, menos mal. ¿Por qué? Porque la santificación le van a dar el tiempo hasta que se muera. Usted dice, qué bueno, ¿y qué tal si le toca mañana? Pero lo que sí le puedo asegurar es que la santificación le van a dar hasta que se muera para que lo logre. ¿Por qué? Porque le va a molestar la vida carnal mientras esté con vida. Y usted es el que va a saber los pasos. Por eso es que la Biblia es hermosa. Y dice que hay unos que dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100. Dios no es tonto, hermano. Él se sujetó a todo esto para que haya un plan de salvación como estos, para que haya un plan. Vamos a seguir otro día porque aquí ya sigo yo toda la noche. Vamos a continuar la próxima semana. Pero para que Dios le esté diciendo al hombre que lo que quiere es regenerarlo. La regeneración no la quiere temporal. Y entonces el Señor le dice, hay que limpiar el vaso, pero primero tiene que estar limpiado por dentro. Acuérdese de la enseñanza del Señor. Y Él les está hablando a los fariseos que insisten en que es a través de los bautismos que ellos inventaron, los lavatorios, que es necesario enseñarles que se laven las manos antes de comer, que con esa práctica así ellos van a entender la santidad. Y viene el Señor, le dice, eso es mentira, le dice el Señor, eso no le enseña mi palabra. ¿Dónde está eso en la Torá? Les dice. No, ahí no está, es tradición. Les dice el Señor, ustedes han invalidado la palabra de mi Padre. Eso es lo que los reventaba a ellos. Y han puesto en lugar de su palabra inventos de ustedes. Esos inventos son los que yo quiebro todos los días, porque eso es mentira. Pero la ley de Dios no la quebraré nunca. ¿Por qué? Oiga, escúcheme esto. ¿Por qué? Porque Él tenía un cuerpo propiciado que si lo mantenía en obediencia. ¿Cuál fue la clave del Señor Jesús? Es que eso es fundamental. ¿Cuál fue la clave del Señor Jesús? La clave del Señor Jesús fue, y supo Él y entendió Él, que mientras mantuviera su cuerpo santo, no habría nunca un diablo que lo dominara. Por eso era que necesitaba que Eva comiera del fruto del bien y del mal. Y el fruto del bien y del mal estaba simple y sencillamente enseñado en el principio, en el huerto del Edén, para tipificarle a usted y contarnos Dios la historia, porque Él es nuestro creador, de que la verdadera obediencia viene de una persona que sabe hacer el mal, pero no lo hace por escoger el bien. Ese poder lo da el Espíritu Santo. Démosle palmas al Señor, hermano. Ese poder lo da el Espíritu Santo. Y entonces les dice el Señor a los fariseos, primero hay que limpiar el vaso por dentro. Eso es la primera parte. Cada uno de nosotros, hermanos, son 12 versículos, vamos a dejar solo hasta el 4. Porque necesitamos regresar a poseer nuestro propio vaso en santidad y con honra. Hermanos músicos, vénganse para acá. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener un vaso con honra? Está hablando del cuerpo. Porque a renglón seguido va a decir, después de mencionar la fornicación, viene y dice, acuérdense que ustedes en esto tienen que tener mucho cuidado, les dice a ellos, porque ustedes son miembros de una iglesia que tiene hombres y mujeres, les dice Pablo. Usted lo va a leer conmigo la otra semana. Y le dice la siguiente instrucción:
no sean desleales a sus hermanos. Qué belleza, ¿no? Hay una moral que hay que aprender a vivirla, hermanos. Cuesta. Pero si no lo hacemos, vamos a destruir la iglesia de Jesucristo. Y si permitimos libertinajes y miserias de esa índole, en donde el cuerpo no tenga honra y en donde el vaso no tenga sujeción, vamos a ser condenados a la luz de un púlpito o a la sombra de un púlpito. Esa sería la peor condenación para usted y para mí. Ojalá que en esta noche podamos comprender estas verdades. Pongámonos de pie. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza. Cantemos ese canto, lindo canto, aleluya. Seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Y si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual, porque como tú no hay otro igual, porque como tú no hay otro igual. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Levanta tus manos, hermano, hermana que estás aquí. Este es el momento en el que ponemos nuestras manos en estas peticiones de oración. Gerson Hill está hospitalizado, un problema en el cerebro.
Rosa pide para que el Señor provea una casa a sus nietos, sanidad. Por el hermano Humberto Ruano, los evangelismos piden oración por Salvador, por Víctor, Emiliana, por Blanca, por Francisco, Margarita, James, Mario, Jorge, Víctor, Diana y Juan, por salvación, sanidad y liberación. Vamos a orar. Levanta sus manos al Señor, hermano, esta noche. Oramos juntos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra la hemos oído, hemos escuchado. Las verdades que en el Evangelio, Señor, son verdades que no pueden ni siquiera olvidarse, mucho menos pasarse por alto. Señor, extiende tu mano hoy que oímos tu palabra que nos acerca a la verdad de la entrega, de la santificación, de una realidad espiritual que se transmite en una santificación de cuerpo. Ayúdanos a correr ese velo que hoy tenemos, Señor, quitarlo para ver la santidad como un verdadero camino que tenemos que caminar cada día de nuestra vida. Extiende tu mano sobre estas peticiones, estas necesidades, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate sanando, liberando, obrando milagros, prodigios, maravillas, Señor. Cada persona que oyó una oración desde hoy, cada persona que se le prometió oración que en la iglesia se haría, Señor, estos evangelizadores, evangelizadoras que llevan tu palabra en estos lugares, extendemos nuestro corazón a estas almas necesitadas, los que aceptaron, los que reconciliaron, los que se arrepintieron. Extiende tu mano, sálvales, Señor, como nos salvaste a nosotros. Extiende tu mano sobre cada hermano de esta iglesia, cada hermana que tu palabra haya llevado un mensaje de vida, para que podamos caminar de acuerdo a ti y a tu voluntad. Llévanos en paz, Señor, guárdanos, protégenos, Dios mío, líbranos de todo mal. A nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, la cubrimos con tu sangre. Guárdanos y bendícenos siempre, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya.